de que hay esperanza, ¿no? Que Dios puede hacer cosas nuevas, que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar. Y es así, Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer. Entonces hemos armado una serie de mensajes a lo largo de todo este mes, el mes de septiembre, el renacer de la esperanza. Y en octubre todos tienen que saber. Y estamos trabajando ya en todo esto. El texto lema del mes de septiembre es Romanos 15, en la nueva versión internacional 15:13, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, ¿no? Y a algunos les hace falta que sean llenos de alegría, porque tienen una cara de puchero bastante firme, ahí expresada en su rostro, ¿no? Que el Dios de la esperanza los llene de alegría, los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Aprendas este texto, medite este texto de Romanos 15. Dios es un Dios de esperanza, quiere darnos alegría, quiere darnos paz a todos los que estamos acá, para que rebosemos de esperanza en el poder del Espíritu Santo. Amén. El texto de hoy, el que vamos a estar nosotros viendo, es Primera de Reyes 17. Y el título del mensaje es Primero Dios. ¿Lo puede decir conmigo? ¿Cómo fue? Primero Dios. Bueno, al decir esto, primero Dios, estamos comprometiéndonos en un montón de cosas que vamos a ver esta mañana. Primero Dios. O Dios primero, ¿no? No es que significa de que Él siempre tiene que ganar las carreras, porque ya las tiene todas ganadas, sino primero Dios en nuestra vida, primero Dios en mi vida, primero Dios en mi familia, primero Dios en mi trabajo, primero Dios primero. Primera de Reyes 17, del 1 al 16. Los textos que vamos a estar hablando están dirigidos justamente a un rey y a un reino que se había alejado de Dios, que se había apartado del Señor. Le dice el Señor a Elías, le da una palabra, el cual tiene que declararla al rey. Ahora bien, Elías, estoy leyendo la nueva versión internacional de Primera de Reyes 17, el de Tisbe de Galad fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, dice allí el profeta, te juro, te declaro, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. En realidad eran 3 años que no iba a haber ni lluvia ni rocío, una sequía muy grande. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje y le dijo Dios a Elías: sal de aquí, tenés que irte de este lugar, sal de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, al este de Jordán. Vas a beber del arroyo, yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querib, al este de Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra que el Señor le había dado. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y él bebía del agua del arroyo. Entonces la palabra del Señor vino de vuelta al profeta y le dio este mensaje: ahora Elías, vete ahora a Sarepta. Miren el recorrido y de esto vamos a estar explicando esta mañana. Vete a Sarepta de Sidón y allí vas a permanecer, es decir, allí vas a estar viviendo. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para poder beber. Mientras la viuda iba por el agua, Elías la volvió a llamar. Estén atentos a esto. Y le dijo, o le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda
tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Y dice la viuda allí, totalmente ya desahuciada, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Qué dijo ella? Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Miren la situación de esta mujer. Pero Dios le da una palabra y le dice, no temas, le dice Elías, vuelve a casa, y ahora hay algo que tenés que subrayar ahí, y haz lo que pensabas hacer, pero primero, diga conmigo primero, antes, prepárame un panecillo con lo que tenés y tráemelo, y luego vas a hacer para vos y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Estamos hablando de más de 3 años. Ella fue, esto es interesante en el 15, fue e hizo lo que le había dicho Elías, es decir, lo que Dios le dijo a través de Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Mira allí cómo cambia el orden. Hubo comida para ella, hubo comida para su hijo, como también hubo comida para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Cuando nosotros leemos hasta acá la palabra de Primera de Reyes 17, nos encontramos con una enseñanza importante. Primero, nos encontramos con una nación, con un pueblo que se había alejado de Dios. Y estas personas eran personas que conocían del Señor, ahora el mismo Rey. La primera verdad es que hay una palabra de juicio, hay una palabra de advertencia para todos aquellos que conocen y que no obedecen. Es decir, muchos de los que estamos acá ya conocemos y sabemos y hemos aprendido un montón de cosas. Hemos escuchado la palabra, hemos escuchado el mensaje de Dios de distintas maneras. Es más, ustedes no son hoy solamente ministrados un domingo acá o un miércoles. Hoy tenemos muchos medios que también ministran y hay muchos hombres de Dios que también bendicen, por ejemplo, a través de las redes sociales, como también a través de Enlace, que también es un hermoso canal donde podemos escuchar a grandes hombres de Dios. Es decir, si hoy yo creo que como pastor solamente estoy ministrándole a ustedes, ya no es cierto lo que estoy diciendo. Hoy prendemos una radio y podemos escuchar muy buena palabra, como también muy mala palabra. Pero la verdad es que de alguna manera todos los que estamos acá ya hemos conocido y hemos escuchado y seguimos escuchando una palabra de Dios. Ayer, escuchando un poco de Enlace en la tarde, veía las noticias, me gusta ver el noticiero de lo que pasa a través del mundo, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Oriente, de cuántos refugiados están buscando ayuda y cuántos países están insensibles como nosotros a darle ayuda, cuánta gente se está muriendo de hambre y se está perdiendo sin Cristo, y cuántos cristianos como en Turquía están siendo amenazados y muertos por llevar el evangelio de esperanza, mientras que nosotros acá tenemos un lugar totalmente abierto y en libertad para poder escuchar la Biblia. Podemos entrar con la Biblia bajo el brazo, podemos llegar acá y con toda libertad, y no estamos aprovechando esta libertad que Dios nos está dando. Ahora, una palabra de juicio y advertencia. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle acá, miren lo que dice el verso 1. Tan cierto como vive el Señor, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ahora, ¿por qué Elías le lleva esa palabra al rey Acab? ¿Por qué le dice, se te va a terminar la bendición? ¿Por qué le dijo él, ya no vas a tener rocío ni lluvia? ¿Saben lo que era eso para una nación?
una nación agropecuaria, una nación que vivía de los frutos del ganado, una nación que sembraba y que cosechaba. ¿Sabe lo que es esto? No tener agua significaba pobreza, significaba miseria, significaban grandes necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué esa miseria? ¿Por qué esa sequía? ¿Por qué Elías le había declarado esa palabra? En Primera de Reyes 16:30 dice que Acab había ofendido al Señor más que cualquier otro rey. Él se había alejado de Dios. No solamente se había alejado, sino que lo estaba ofendiendo a Dios. Vivía ofendiendo a Dios con sus hechos. Vivía ofendiendo a Dios con sus palabras. Vivía ofendiendo a Dios, enseñándole a la gente otras cosas que Dios no le había enseñado. Lo segundo, se casó con una mujer totalmente idólatra. Jezabel era una hechicera, segunda de Reyes 9:22, cuando dice que ella era una mujer hechicera, Jezabel la hechicera. Él sabía que no podía unirse a personas que tuviesen otra forma de pensar que la que él había sido enseñado. No solamente que se unió a una mujer que no era hebrea, sino que se unió a una hechicera, una mujer que practicaba el ocultismo, una mujer prostituta, una mujer que arrasó con los altares del Señor y mató a todos los profetas de Dios. Y él, acá, estaba totalmente de acuerdo con lo que ella estaba haciendo. La gente se secó, el culto al Señor desapareció, los altares fueron destruidos, los profetas eran muertos. Entonces, él pensaba de que Dios iba a pasar desapercibido en estas cosas, ¿no? Levantó altares, acá, a otros dioses, le levantó templos a Baal y a Acera, es decir, a este dios que era considerado justamente una divinidad cananea, que era el que se le oraba para que pudiera haber fertilidad en la tierra, fertilidad en la gente. Era un dios que se creía que era el dueño de las nubes, el dueño del cielo y el dueño de las lluvias. Cuando la gente quería que lloviera, le clamaban a Baal. Y Dios dice, bueno, ya que ustedes dicen que Baal es su Dios, bueno, vamos a ver ahora si Dios le va a dar la lluvia. Vamos a ver si si Baal es el que le va a mover las nubes. Vamos a ver si es Baal el que le va a dar fertilidad a la tierra. Vamos a ver si será Baal el que va a mandar las nubes. Entonces comenzó Dios a airarse y a enojarse en contra de ese hombre. Dios ha apartado su presencia de esta nación. Y hoy nos encontramos con una nación como Argentina, donde por la misericordia de Dios, por las familias que están clamando y los pueblos y las iglesias que están clamando dentro de Argentina, Dios sigue extendiendo su misericordia. Pero Argentina y aquellos que están representándonos como autoridades se han olvidado de Dios, están buscando a los brujos y consejos de hechiceros para poder llevar adelante una nación. Las personas cada vez están pensando más en ellas mismas que en Dios, se están aprobando leyes que ya van en contra de la palabra y la voluntad del Señor, y ya parecen ser naturales y parecen ser algo normal, cuando ya no es normal viendo la palabra del Señor. Y entonces por ahí nos encontramos diciendo, ¿por qué yo me encuentro en esta situación? ¿Por qué yo noto que los cielos se cerraron sobre mi vida? ¿Por qué noto que la tierra se ha endurecido en mi economía, en mis finanzas? Porque estamos haciendo lo malo delante del Señor. Nos hemos apartado de Él y necesitamos volver a Dios. Lo segundo que yo noto en este pasaje es que Dios les quita su presencia. Elías, ¿a quién representaba? A Dios. Dios hablaba a través de los profetas. Elías era la voz de Dios. Elías era el mensaje de Dios. Era la profecía de Dios. Y entonces Dios hace algo tremendo. Y es, ahora te vas de acá. Vamos a irnos. Vamos a retirarnos. Le dice a Elías, vámonos de este lugar. Eso es tremendo. Cuando Dios se va de una familia. Cuando Dios se retira de un matrimonio. Cuando Dios se retira de nuestras vidas. Cuando Dios se retira de nuestros hijos. Ya no tengo lugar aquí. No me están adorando a mí. Han levantado otros altares. En ese hogar se ha levantado otro altar. En esa familia ya no estoy yo. Esa familia conoció de mí, escuchó de mí. Esa familia recibió palabra, pero ya no me han dado el primer lugar. Y encuentro la segunda verdad, y es que Dios quita la presencia de sus hogares. La presencia de Dios y la bendición de Dios
alegría que no añade tristeza sobre la vida de una familia. Y yo quiero en esta mañana que pienses en esta palabra. Hay felicidad en tu vida, hay gozo en tu matrimonio, hay gozo en todo lo que haces, o tu vida se ha inundado de tristeza, se ha inundado de agonía, has perdido la alegría. Por eso dicen que Dios es el Dios de la esperanza, que trae alegría y paz. Es el único que puede traer alegría y paz a una familia. Muchos tienen muchas casas, pero no tienen ningún hogar. Hay una gran diferencia entre la palabra casa y la palabra hogar. Podemos tener un montón de cosas y no estar disfrutando de nuestro hogar. Ahora, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de aquí y andate al oriente. Nos preguntamos, ¿por qué la bendición de Dios no se derrama sobre mi vida? ¿Por qué ya no siento que su palabra se está cumpliendo en mí? ¿Por qué siento tanto vacío? ¿Por qué siento tanta culpa en mi corazón? La respuesta es muy sencilla, porque nos hemos apartado de Dios. Porque estamos levantando otros altares, que no es un altar a Dios, un altar de adoración. Isaías capítulo 59, verso 1, dice algo tremendo. Isaías 59, 1. Dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír. Es decir, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír. Dios sigue salvando, Dios sigue escuchando, le está diciendo acá el profeta Isaías. Pero hay algo interesante que tienen que saber, dice Isaías 59, 1. Sus iniquidades, las iniquidades de ustedes, son las que los están separando de Dios. No es que Dios no exista, no es que Dios no escuche, no es que Dios no tenga poder para salvar, son nuestras iniquidades, es decir, la raíz de nuestro pecado, es decir, aquellas cosas que hacen que nosotros nos separemos de Dios, que hacen que Dios ya no esté con nosotros. Es que Él se ha separado de nosotros porque no puede soportar nuestra vida de pecado. El verso número 9 de Isaías 59 dice, por eso el derecho está lejos de nosotros, la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en una densa oscuridad. Vamos palpando las paredes como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas, esperamos la justicia y no llega. La liberación sigue lejos de nosotros, dice allí el profeta Isaías en el capítulo 59. ¿Qué pasa? Al mediodía y estamos como si fuese de noche, ¿no? Tenemos fuerzas y me siento que todavía soy joven, pero estoy cansado. Hay una situación que no está arreglada dentro nuestro. Hay cosas que están mal delante de nuestra vida y en nuestra vida. Por eso es que la inseguridad es el fruto del pecado, del alejamiento de Dios. La oscuridad es el fruto de no estar en la presencia de Dios, porque Dios es luz. Amén. Y Él trae luz a nuestra vida. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de bendición. En 1 Samuel 15, 23 dice la palabra, estando el rey Saúl. Samuel le habla al rey Saúl, 1 Samuel 15, 23, y le dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia es tan grave como el pecado de la idolatría. Y como vos, le dice a Saúl, has rechazado la palabra del Señor, Él te rechazó a vos como rey. El primer rey. Qué privilegio ser el rey, ¿no? Y que Dios lo escogiera y lo ungiera como rey. Es más, Samuel lo bendijo y lo ungió como rey.